Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 28 de mayo 2017. Estamos con el Salmo 79, segunda parte. La historia de la salvación le hemos llamado a esta serie de devocionales. Lamento por la destrucción de Jerusalén, Salmo de Asaf, así dice en la Biblia. Ayer iniciamos el estudio de este salmo y dijimos que se trata de la eterna pregunta del ser humano cuando enfrenta la tribulación. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Lo que nos describe este salmo probablemente se trata de una destrucción que aconteció en Jerusalén en el año 587 a.C. El pueblo se había apartado de Dios y se había sumido en la idolatría y otras prácticas paganas, y como consecuencia de su pecado, de acuerdo con la advertencia de Dios en su pacto con ellos, los había abandonado. Fueron conquistados, Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y la nación que Dios había escogido, la nación que Dios protegía, estaba en ruinas y el pueblo de Dios vencido, apresado y algunos esparcidos por el mundo. Y es entonces que se preguntan, ¿dónde está el Dios que nos protegía en el pasado? También aprendimos ayer que Dios nos permite vivir momentos difíciles en la vida para hacernos real la experiencia de la fe. Esta fue la enseñanza concreta. Las tribulaciones son reales y hacen real la vida. Intensifican la experiencia de vivir, es decir. Y como conclusión de la enseñanza leímos el verso 5, que es el inicio de la nueva enseñanza del día de hoy, que dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? Arderá ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Y con esto aprendimos que el dolor, las tribulaciones, las crisis, las enfermedades, los fracasos y las tragedias son reales, pero Dios es más real que todo ello. Ahora déjeme decirles, si alguno de ustedes está escuchando este devocional por primera vez porque alguien se lo envió, le recomiendo escuchar el anterior. Vaya a la página de nuestra iglesia www.oreb.org.mx, y Oreb se escribe H-O-R-E-B, B de blanco. Ahí podrá incluso bajar el video, no solo el audio, sino el video, o inscribirse para que le manden el devocional de cada día a usted directamente. Abordemos la siguiente parte del Salmo y reflexionemos en esto que hemos llamado la historia de la salvación. La siguiente enseñanza es esta: la maldición del pecado es real. Dice así el versículo 5 y hasta el 7. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Y por Jacob, aquí entiéndase el pueblo de Dios, el pueblo santo, Israel, que Jacob es el nombre anterior de Israel. Es que está pidiendo por su pueblo. En esta porción del Salmo podemos ver al salmista pidiendo justicia, o tal vez incluso pidiendo venganza. Solicita la intervención de Dios para dar su merecido a los malos, a los que han perseguido a su pueblo, a los que considera causantes de su tribulación. ¿Saben qué? Es delicado orar así, porque todos somos pecadores, y si pedimos justicia de Dios estamos en peligro, porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y ahí nos incluye a nosotros. Y también dice, tomarás el nombre de Jehová tu Dios, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto está en Éxodo 27, es parte de los 10 mandamientos del Decálogo. Y esto de tomar el nombre de Dios en vano tiene que ver con muchas cosas, desde el que blasfema en forma deliberada, hasta el que pone a Dios como argumento para sostener sus ideas y ganar un pleito teológico con otro. Incluye a quienes se oponen a los planes de Dios, a los que son tropiezo para que otros crean, a los que hablan mucho de Dios pero viven como si Dios no existiera, a los que atacan al pueblo de Dios, a los que no viven conforme a la palabra, porque el nombre de Dios tiene que ver con su carácter, su naturaleza. Así que tomar su nombre en vano es ir en contra de sus planes. Y el texto dice que Dios no dará por inocente a quien tal haga. O sea que la cosa es seria. En el mundo moderno se ha desarrollado todo un proyecto al que podemos llamar la agenda del humanismo, que pretende negar la realidad del juicio de Dios. Existe una intención deliberada de abolir el concepto pecado, de abrir la puerta a cualquier creencia y práctica de la vida con un falso concepto de Dios, una imagen de un Dios permisivo, confuso, que se adapta a las ideas de cada quien y se aleja de lo que está escrito en la Biblia. Claro que Dios es bueno, por supuesto que es bueno,
y nos ama y nos quiere perdonar, por supuesto que sí, pero no podemos olvidar la realidad del pecado y la realidad de las consecuencias del pecado. Pablo resumió en una de sus cartas estas verdades que están en juego y que de repente algunas personas se confunden con ellas. Dice Pablo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. No cometamos el error de enfocarnos solo en una de las partes de este texto. La paga del pecado es muerte, eso está clarísimo. Pero escuchemos la segunda parte, o veamos la segunda parte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es decir, que Dios nos ama y quiere perdonarnos para darnos vida eterna. Pero el pecado nos condena. Así que debemos reconocer nuestro pecado, buscar a Dios, entregarle nuestra vida y experimentar su salvación. Cuidado con la doctrina del universalismo que engaña a algunos, haciéndoles creer que Dios es tan bueno que al final de los tiempos todos seremos salvos. También les hace creer que no importa qué crean, ni cómo lo crean, con tal de que sean muy sinceros, ya son salvos. Claro que es bueno Dios, tanto que bajó de los cielos y murió por nosotros. Claro que es misericordioso y nos recibe tal como somos y en la condición que vengamos a Él. Pero debemos ir a Él, debemos buscarle, debemos entregarnos y debemos disponernos a obedecerle. Esta parte del Salmo nos confronta con una verdad. La maldición del pecado es real. Es tan real que fue lo que destruyó la vida más hermosa que ha habido sobre la tierra. No perdamos de vista eso. Fue el pecado y la maldición del pecado lo que llevó al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Él lo declaró en su oración previa a su crucifixión en el Getsemaní. Dice así la palabra, es un texto hermoso, lleno de intimidad del Señor Jesús con su Padre, que debemos leer con mucho respeto. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Es como si el Señor estuviera diciéndole, Padre, si hubiera otra manera de salvar a la raza humana sin que yo tuviera que sufrir en la cruz, pero si no hay otra manera, hágase tu voluntad. Y el asunto es que no había otra manera de salvar a la humanidad. El asunto de nuestro pecado y la maldición de muerte por causa de él es un asunto tan serio que no podía resolverse con ofrendas, con semillas, como dicen los usureros que piden dinero por la televisión, no podía resolverse con penitencias personales, con sacrificios, con buenas obras. No podía resolverse. Era más serio que eso. Como ya hemos dicho, la sentencia es clara. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Así que fue necesario que el Señor Jesucristo, el más hermoso de los hombres que ha habido en esta tierra, muriera por nosotros en la cruz. Y si el pecado pudo destruir en la cruz del Calvario la vida de nuestro Señor encarnado, puede destruirnos a nosotros y condenarnos para siempre al infierno. La bendición es que nuestro Señor, aunque experimentó la muerte, la venció y resucitó, y ahora nos ofrece la oportunidad de experimentar salvación, librarnos de las consecuencias del pecado y experimentar con Él la vida eterna. Es decir que la maldición del pecado es real, pero también es real su gracia y su misericordia. Leamos el siguiente texto del Salmo, que nos anticipa la enseñanza de mañana. Dice así, no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. El salmista y el pueblo al que representa ya no piden venganza. Ahora no se enfoca en los que los destruyeron. Ahora reconocen que sus desgracias son consecuencia de sus malas decisiones, de su alejamiento de Dios y de su pecado. Por eso ahora realizan dos acciones indispensables. Confiesan su pecado, o la salmista confiesa su pecado. Se reconoce pecador y confiesa que él y su pueblo han pecado y pide misericordia. Esta es la maravillosa enseñanza que la Biblia nos presenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios nos ama y tiene un plan para nosotros, pero nosotros tenemos un problema, hemos pecado. Pero Dios provee una solución, se hizo hombre en la persona de Jesús para morir por nosotros, por nuestros pecados. Y nosotros necesitamos tomar la decisión de aceptar su evangelio y experimentar la salvación. Por eso es que llamamos a esta enseñanza del Salmo la historia de la salvación. Déjenme recordarles una historia que les he contado antes. Un hombre fue de viaje y se trajo del hotel en donde estuvo hospedado una Biblia que estaba en el cajón del buró.
Él creía que se la había robado, pero la verdad es que los Gedeones internacionales las ponen ahí para que quien quiera la lea y quien no tiene una Biblia, si gusta, se la lleve a su casa y la siga leyendo. El hombre comenzó a leerla y por la noche, perdón, desde la noche y una madrugada emocionado, despierta a su esposa y le dice, vieja, vieja, este libro dice que tú y yo estamos equivocados. La esposa somnolienta le dice, está bien, pero ya duérmete. Otro día, mientras seguía la lectura, de la misma manera, más o menos a la misma hora, se despierta a su esposa y le dice, vieja, vieja, este libro dice que tú y yo estamos perdidos. Sí, viejo, le dice la esposa, pero ya déjame dormir. Otro día la despierta y más emocionado que nunca le dice, mi vida, este libro dice que tú y yo podemos ser salvos por Cristo. Es decir, tenemos esperanza. De eso se trata la Biblia. Esto es lo que nos dice la Biblia, nos confronta con nuestro problema, pero también nos da esperanza en Cristo Jesús. Vivamos la historia de la salvación hasta su desenlace final, cuál es, seamos salvos. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme en el día de mañana. Hasta pronto.